Cristóbal Colón, siempre nos han dicho, era un navegante genovés que al servicio de la corona de Castilla descubrió América. Pero hay teorías alternas sobre el origen de Colón y una de ellas es la hipótesis catalana. Aprovechando que recientemente celebramos el Día de la Raza, el 12 de octubre, nos acompaña en esta ocasión el investigador Francesc Abardaner, ¿sí? ¿No? Más o menos. Más o menos. Y Llorens, para hablar de este ilustre personaje y sus orígenes. Francesc, gracias por venir, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hay que decir que Francesc vino a invitación de Miguel Ángel Cerón Ruiz, ¿no? Del Seminario de Permanente Paleografía y Diplomática de la FES Acatlán. Correcto. Tú eres miembro del Centro de Estudios Colombinos, y de la Institución Catalana de Genealogía y Heráldica. Así es. Y viniste a dar un seminario precisamente de Cristóbal de Colomo. Bueno, hay varias conferencias, sí, y este era el título de la primera, porque la finalidad de este ciclo es agudizar el sentido crítico de los estudiantes. Sí. Es decir, yo les propongo una teoría alternativa, siempre basada en documentos que yo he hallado, inéditos que he hallado a lo largo de los últimos 10 años, y entonces yo a ver si ellos, ¿cómo lo consideran? Sí. Entonces yo digo, la teoría ortodoxa dice esto, pero este documento que he encontrado yo, los archivos históricos serios y que no los he pasado por Photoshop, pues dicen una cosa contraria. Sí. ¿Ustedes qué criterio tienen? A ver, bueno, y tú escribiste, aparte hay que decirlo, este libro, El origen catalán de Colom, Ciencia histórica o fanatismo patriotero, que está, bueno, editado por el Instituto precisamente de Genealogía Catalana, ¿no? Y bueno, a ver, déjame comenzar preguntándote, ¿cuál es la versión ortodoxa de quién fue Cristóbal Colón? Para luego contrastarla con lo que tú has encontrado. La versión ortodoxa es de que Cristóbal Colón nació en Génova, en una familia humilde de tejedores de lana, vivió en Génova como mínimo y como tejedor de lana hasta el año 1473, lo que significa hasta los 22, 23 años de edad. Luego, los genoveses no saben exactamente qué pasó hasta el 76, donde aparece en una batalla en unos barcos frente al Cabo de San Vicente. La batalla le produce que Colón se ha de tirar al agua, ha de nadar hasta la costa de Portugal, de Lagos, y allí ya se queda, de Lagos a Lisboa, allí se enamora de una noble portuguesa, y ya se queda en Portugal, y ya comienza toda la historia conocida, digamos así, ¿no? Esta es la ortodoxa. Esa es la ortodoxa, claro. Y es digamos, pastor de origen humilde que acaba convenciendo a los reyes de Castilla que lo financien en una gran aventura para encontrar una ruta alternativa al y acaba siendo virrey, o sea, debajo del rey, virrey, de todas las tierras descubiertas, gobernador general y almirante del mar Océano, del Atlántico. O sea, después del virrey, este pobre niño humilde acabó siendo el personaje más importante de Castilla, y esto, la historiografía romántica es tan bonito, no me diga. No, bueno, sí, por eso creo que el fanatismo patriotero, ¿no? Por eso no, eso tiene que ver con otra cosa, pero bueno. A ver, entonces, ¿qué has encontrado tú, Francesc? A ver. Bueno, lo que hemos encontrado, a ver, primero en esto hay contradicciones con lo que decía el hijo de Cristóbal Colón hizo la biografía del padre, ¿no? Sí. Y entonces nos da algunos datos de esta biografía que no es aceptada en absoluto por los historiadores italianos porque no casa con esta versión ortodoxa. Sí. Por ejemplo, Cristóbal Colón dice que persiguió por orden de Lorena d'Anjou, el conde de Provenza, la galeaza ferrandina, ¿vale? Y entonces que hizo unas maniobras difíciles de realizar, o sea, para darse que él era un gran capitán de barco. Sí. Pero esto los italianos no lo aceptan. ¿Por qué no lo aceptan? Porque este hecho de la persecución de la galeaza ferrandina ocurrió entre finales del año 71, siempre el siglo XV, 1471, y 1472. ¿Por qué lo niegan los italianos? Porque los documentos que tienen de Cristoforo Colombo, de su Cristoforo Colombo, este señor estaba cargando lana en Savona, los documentos, era un lanero, un tejedor, Planerius, hasta el 73. Por lo tanto es incompatible. Colón dice que era capitán de barco ya. Y estaba tejiendo ¿Y cómo podía ser capitán de barco y a la vez ser tejedor? No, es imposible. En cambio, Colón también, de su puño letra, dice que empezó a navegar a los 14 años.
pues es incompatible. Tampoco Tampoco no casa. Y luego el hijo dice que después de ser un capitán, pero para ser capitán de un barco y llevando una pequeña armada, ¿qué edad tienes que tener? Por muy joven, más de 20, 25, supongo, se aprobó 30 años, ¿no? En el siglo XV, ¿no? Claro, pero esto no casa con el Colombo, que nació en el año 51, Sí. ¿me entienden? ¿No? Tendría 20 años. Sí. No. En el siglo XV los capitanes de barco ya tenían 30, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y entonces esto ya no cuadra una cosa con la otra, pero los historiadores italianos no quieren cambiar. Y luego el hijo dice que después de este incidente, bueno, de este servicio a René d'Anjou, que se implicaba vivir en Marsella, o sea, busque una biografía de Cristóbal Colón ortodoxa, y quién le hablará de que Cristóbal Colón vivió en Marsella. Ninguno. Yo nunca había oído eso. No, claro, y es verdad, lo dice él. Sí. Y después de vivir en Marsella, fue durante 3 años navegando, ¿con quién? Con uno de los piratas más temidos de toda Europa, con Guillem de Cazenove Colom, vicealmirante del rey de Francia. Pues esta etapa de 3 años de servicio al rey de Francia, búsquela, no la encontrará en ningún sitio tampoco. Pero entonces, ¿quién fue el verdadero Colón? ¿Quién fue? Entonces, de entrada, no se llamaba Colombo, sino que se llamaba Colom. Colom, con M final. Sí. ¿Por qué? Pongo el caso que tenemos los documentos. Los documentos, a ver Bueno, si nos los pueden comentaremos poner. los comentarios. Antes de los documentos, A ver. Se muere Colón, se muere su hijo, se muere su nieto, se muere su bisnieto. Y el bisnieto se muere, se va heredando todo el mayorazgo, toda la fortuna, títulos. Gran fortuna, ¿no? Gran fortuna. Sí. Eso de que murió pobre, pues es un signo dentro de la historiografía romántica, que era muy bien. Y entonces se muere el último descendiente y sin hijos. Bueno, ¿quién lo hereda? Entonces, claro, todos los pretendientes que eran descendientes de Cristóbal Colón, hombres y mujeres, van y dicen yo, y van y no se ponen de acuerdo, lógicamente. Pero no solo no se ponen de acuerdo, sino que aparecen dos italianos que también dicen que ellos son parientes de Colón. Bueno, total. El juez se formó un juicio que duró. ¿En dónde? ¿En España? Sí, en Madrid. En el Consejo de Indias de Madrid. Correcto. Y además todos estos documentos están guardados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Ok, O sea, ahí los encontraste tú. Sí, y entonces, ¿qué pasa? El juez dice, bueno, si he de decidir quién de ustedes ha de heredar, tráigame el testamento de Cristóbal Colón, lógico. Sí. Y le traen el testamento de 1506, que hizo un mes antes de su muerte, en 1506. Este es el testamento, esto que yo... No, ahora le explico. Sí. Pero pongan esto aquí en el fondo. Sí. Y entonces aparece un testamento de Cristóbal Colón. Bueno, este testamento, pero el juez lo lee y dice, el testamento este de 1506, pero yo hice mi testamento el año 1502, que todo lo que contradiga este nuevo de 1506 no sirva si va en contra del de 1502. ¿Qué hace el juez? Tráigame el de 1502. Lógico, si era el que don Cristóbal en su última voluntad decía que era el definitivo, ¿no? Sí. Y entonces lo pide y no aparece ninguno. Ningún testamento. La familia... No había del 1502. Claro que había. Sí. Todos lo tenían. Pero nadie quiso... Nadie quiso mostrarlo porque no convenía ni a la familia ni a la corona. Sí. El juez se enfada Sí. y provoca una paulina. Una paulina es una cosa que ahora no funcionaría, pero es una combinación eclesiástica que se leía en las parroquias, en la misa del domingo, en Valladolid y Madrid, que decía, ay de aquel que tenga el testamento de 1502 y no lo traiga, ¿vale? Porque será excomulgado, ¿vale? Y esto hace una amenaza, digamos, terrible, Sí. iría al infierno toda su vida. Y va y aparece un testamento, pero en vez del de 1502 aparece un testamento que nadie conocía, que es el gran falso. Bueno, luego, si tenemos tiempo, diremos por qué. Pero todo el mundo dijo que sí, que aquel testamento valía. Muy bien. Viene, al cabo de pocos días, va el almirante de Aragón, que era uno de los pretendientes, y pide que le dejen el testamento para que lo analizaran sus abogados. Lo sellan, le ponen números para que no los pueda perder hojas, se lo queda, y cuando lo devuelve, una hoja no está. Bueno, el juez está harto ya de esta comedia. Y entonces, ¿qué hace? Otra paulina. ¿Vale? Otra paulina. Y, como resultado de la paulina, sale una hoja, con la cláusula más importante, que es esta cláusula que tenemos aquí detrás.
Pero resulta, y todo el mundo lo ve, pero todo el mundo calla, que no es la hoja que se perdió, porque el inicio y el final no casaba con el resto del texto. O sea, la No, modificaron. claro, pero vieron que aquella hoja era la hoja del Testamento de 1502. La original. La original. Sí. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? A ver, aquí la tienes enfrente. Sí, Mira. bueno, es un problema. Sí. Decía, fíjese usted, bueno, que dice que su linaje se llamase él y sus sucesores de Colón. Cristóbal de Colón, ahí dice. De Claro. Colón, o sea, Sí, sí, sí. reconoce que su linaje auténtico es Colón, ¿vale? Entonces usted me podría decir, bueno, lo engañaron otra vez y tal, ¿no? ¿Qué pasó al día siguiente? Pasó, una vez que esto apareció en público en el juicio, pasó que todos los descendientes de don Cristóbal Colón, que desde hacía un siglo se llamaban Colón, Sí. al día siguiente pasaron a llamarse Colón. Y los italianos que se llamaban Colombo inmediatamente cambiaron su nombre a Colón. Veamos. Todos por el dinero. Todos Claro, buscando el dinero. pero ¿eso qué significa? Que reconocían que el linaje auténtico era Colón. Colón con M. Ahora dime una cosa. Sí. Colón con M es un apellido catalán, entonces. Sí, puede ser catalán, occitano, quizá provenzal, Sí. pero desde luego no. No genovés. No genovés ni italiano. Sí. Entonces, fíjense, en este documento, aquí están subrayados en amarillo, toda esta gente pasó a llamarse de la noche a la mañana don Cristóbal Colón, doña María Colón. Y estos son papeles oficiales Sí. de un juicio. Y claro, lo tuvieron muy claro. Antes de perder la herencia, admitían que el apellido real de la familia era Colón. Por lo tanto, hemos definido una cosa que desmonta totalmente la teoría italiana. Esta es literada, ¿no? Correcto. Bueno, esto pasó en este juicio. Sí. Y gracias al juicio entonces llegaste tú a la conclusión de la hipótesis catalana, digamos. No, por muchos otros. No. ¿O hay más No. evidencia? A ver, la hipótesis catalana tiene la gracia, la teoría de ser Colón catalán, que la pronunció, la publicó un historiador peruano. Ah, mira. Y en lengua francesa, que era don Luis Ulloa y Cisneros, que intentando demostrar que Cristóbal Colón era gallego, Sí. honestamente dijo, mire, estaba intentando demostrar que era gallego, pero mire, me sale que no es ni genovés, pero sí es catalán. Sí. Sí. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, se ve un cuadro genealógico donde también ponían don Cristóbal Colón, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, esto ya queda definido. Bueno, yo creo que negar que el apellido de Colón, del descubridor era Colón, bueno, es erróneo, ¿no? Y ahora, lo interesante de esto es que entonces era un catalán, también... A ver, el retrato robot. A ver, venga. Después de analizar todos los documentos que hemos encontrado, el retrato robot es A ver. que era súbdito natural de Fernando el Católico. Ok. Ok, O pero sea, de la corona de Aragón. de Aragón. Pero ojo, recuerden ustedes, si por ejemplo Fernando el Católico era rey de Sicilia, porque la corona de Aragón era un pequeño imperio mediterráneo catalán, con el Principado, Valencia, las Islas Baleares, Cerdeña, Sicilia e incluso en cierto momento el reino de Nápoles, ¿vale? Entonces, el relato del robot es, primero, corona de ser de la corona de Aragón, súbdito natural, Sí. y de cultura catalana, o sea, su lengua materna era el catalán, y con un perfume de judío converso. Interesante también es. Oh, claro, muy interesante, sobre todo cuando ya se había inventado la Inquisición castellana, Sí. que estaba... Aunque todavía no venía la expulsión coincide en 1492 La expulsión de los judíos. En 1492 coincide todo. Es un año terrible. Sí. Se descubre un nuevo mundo, Sí. se expulsan a los judíos y la Inquisición ya hacía 15 años que quemaba gente. Sí. Pero digamos, este Colón, que era judío, se habría convertido. Converso, no, digo familia conversa. Sí, ¿vale? sí, sí. Se Porque habría convertido al cristianismo, al catolicismo. su familia.